Lección número 13. Para el 31 de marzo del 2018. Los resultados de la mayordomía. Versículo de memoria. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Primera de Pedro 2:12. Como mayordomos debemos vivir como testigos del Dios al que servimos. Esto significa que debemos ejercer una poderosa influencia sobre los que nos rodean, una influencia para el bien. Por lo tanto, nuestra historia no debe aislarse del mundo que nos rodea, sino que tenemos el privilegio de mostrarles una mejor manera de vivir a los que no saben lo que hemos recibido. La mayordomía es el acto de beneficiarse al asumir el llamado de Dios a llevar una vida piadosa. Dios nos da la habilidad de llevar una vida diferente a cualquier otro estilo de vida en la tierra, 2 de Corintios 6:17. Y es algo que los demás deben notar y por lo que incluso deberían sentir curiosidad. Por eso se nos dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. La única forma en que podemos lograr esto no es porque hayamos nacido piadosos ni religiosos. Para lograrlo se nos da el ejemplo de hombres de piedad como Job, David, Jesús a la cabeza. La piedad involucra las famosas 4 T's: tiempo, talento, tesoros y templo. Quizás hayamos estado esperando ya esta parte de la mayordomía que no se ha mencionado en el trimestre, pero las 4 T's son imprescindibles y debería hablarse más de ellas. Esta última lección analizará los beneficios personales, los resultados espirituales, los resultados exitosos, nuestra influencia y la clave del contentamiento en la vida del mayordomo, sabiendo que todo se reduce a esto: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Y esto nos lleva al día domingo 25 de marzo, la mayordomía y la piedad. Lee 2 de Timoteo 3:1-9, nos dice la lección. ¿Qué es lo que Pablo advierte que está directamente relacionado con la vida de un fiel mayordomo? La piedad alcanza todos los niveles. El hombre que asciende constantemente por estos niveles es llamado por Dios piadoso. El obedecer a Dios en medio de nuestras imperfecciones se llama piedad. Es verdad que somos imperfectos y que nuestra meta es alcanzar la perfección. San Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, declaró el Maestro Jesucristo. Pero a medida que vamos haciendo lo que Dios nos dice, la perfección irá en aumento. La perfección no es cosa de un momento. La perfección es cosa del desarrollo de cada día de nuestra existencia. La perfección entonces no es un sentimiento, sino un resultado más bien de la formación que Dios hace en nosotros a su semejanza. Por lo tanto, se nos pide que nos dejemos amoldar por Él cada día. Su palabra es el medio para nuestra formación. Hay 4 cosas que no debemos olvidar y que por medio de estas podemos alcanzar la formación que Dios quiere hacer en nosotros. Nosotros tenemos que someternos a esta formación, de lo contrario Dios no podrá operar, porque si lo hace, estaría forzando nuestra voluntad y Dios no ataca nuestra libre voluntad. Las famosas 4 T's ya mencionadas son el tiempo, los talentos, el tesoro y el templo. Dios nos muestra cómo usar cada una de estas 4. Del tiempo por medio de las profecías. Cuando las estudiamos sabemos en qué tiempo estamos y vivimos de acuerdo con ese tiempo sin perderlo. En cambio, cuando no conocemos las profecías, perdemos el tiempo, puesto que no sabemos en qué tiempo estamos ni cuál es nuestra misión en esta tierra. Así que entonces, la parte del tiempo es esencial, y cada minuto y cada segundo de nuestra vida, Dios lo reclamará para saber en qué lo utilizamos. Para aquel que estudia la profecía y se guía con la Biblia, sin duda sabrá en qué utilizarlo porque sabe por qué está en este mundo, de dónde viene, hacia dónde va y cuál es su misión.
La parte del templo es el cuerpo. Primera de Corintios 3:16 lo declara así. Y debemos cuidarlo con una alimentación sana y con un tipo de vida sano y metódico. Como adventistas del séptimo día, velamos por la alimentación vegetariana al 100%, para estar óptimos en salud, y juntamente con eso, un ritmo de vida que sea metódico, en el que la confianza en Dios sea lo primero, el descanso, el sueño, el participar de los remedios fundamentales de la naturaleza. Se nos dice que es un pecado el violar las leyes de nuestra salud, y por lo tanto, no ingerimos comidas que sean dañinas porque sería pecado, empezando por las de origen animal, porque éstas dañan la sangre y el desarrollo físico. Tampoco ingerimos bebidas alcohólicas ni estupefacientes, ya que todas estas son destructoras de la salud. El té, el café, etc., no deben de ser parte de nuestra dieta en el camino hacia la santificación que queremos obtener y en el camino hacia la felicidad. La felicidad en realidad no es un sentimiento, sino el hacer las cosas bien. Por lo tanto, deberíamos de pensar en que la parte del templo es esencial en la vida. Por otro lado, tenemos la parte de los talentos. Los talentos que Dios nos ha dado deben de ser empleados en su favor. Cualquier cosa que sepamos hacer o que aprendamos a desarrollar, porque los talentos se reciben o también se pueden adquirir en el transcurso de nuestra vida. Y estos, si están bien orientados, harán que sirvan al Señor. Esta es la forma en que los talentos deben de ser empleados en favor de la causa de Dios. Todo estudio que realicemos, toda habilidad, todo oficio que aprendamos debe de ser dedicado para el avance de la obra del Señor, poniéndolos siempre al servicio de Dios en primer lugar, y luego para que también sean nuestra forma de mantenimiento en la tierra. Y los tesoros, de los que ya hemos hablado con el asunto de las entradas que tenemos económicamente y de cuánto le pertenece a Dios para el avance de su causa. Todo esto, si es que es practicado, nos estará llevando cada día más y más a la piedad. La piedad entonces deja de ser un sentimiento y viene a ser el desarrollo del conocimiento de las enseñanzas divinas que hacen de nosotros cada día hombres como lo fue Job. De Job se dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1, versículo 1. Aquí podemos ver a un hombre que era estricto en los mandamientos de Dios, al igual que otros grandes hombres de la fe. Él no era de los que solo expresan palabras, era de los que hablaban de la palabra de Dios y sus prácticas estaban a partir de esas creencias. Por esa razón es que en Job se veía a un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él no era como el caso de sus amigos, que lo vinieron a visitar, que solo fueron charlatanes. Hoy desgraciadamente se ve esto en nuestro mundo. Grandes hombres de la religión nos hablan de la unidad, del amor, de acordarse del huérfano, del pobre y del hambriento, con discursos muy floridos de piedad, pero todo es solo retórica y mera exposición. Pablo dice: ¿de qué sirve que yo entregue mi cuerpo para ser quemado y hasta reparta mis bienes a los pobres y dé de comer a los hambrientos si no tengo amor? Primera de Corintios 13, 1 al 3. De esta manera el apóstol nos muestra que de nada sirve toda la retórica y todas las palabras bonitas que hablemos acerca de que amor, 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 amor. Aquí lo que interesa es la vivencia. Job era un hombre que vivía el amor. El amor es el cumplimiento de la ley, dice Romanos 13:10. Y Jesucristo dice: he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Lo que significa que cuando los hijos de Dios guardan sus mandamientos, hacen su voluntad, entonces el amor se manifiesta en ellos. Y de esta manera es como Dios quiere que nosotros podamos manifestar ante el mundo ese amor que Él nos ha enseñado a tener por Él y por los que nos rodean. Teniendo eso en cuenta, vemos que hoy la falsa religión ha llevado a muchos al error, donde ya no se lleva prácticamente la demostración del amor, pero Job sí lo hacía. La perfección. La obediencia a la ley es la base de la perfección, ese nivel al cual Job había llegado para llamarse piadoso.
La perfección, como hemos visto, no es lo que se nos dice a través del diccionario. Aquí el diccionario no nos puede ayudar. Tampoco el ideal que nosotros imaginamos y que muchas veces ha sido sembrado desde el colegio o en nuestra sociedad. La palabra perfección es muy distinta en la Biblia a lo que el mundo ha imaginado o cree ser. Hitler, por ejemplo, buscaba la perfección a su altura. Quería crear una raza perfecta. En Leipzig, él había creado todo un lugar donde solamente hacían tener hijos en los que se buscase la perfección extrema. Sin duda todo fue un fracaso. Muchos de estos que habían sido llevados hasta estos salones, cuando ahora han crecido y han llegado a ser viejos, maldicen el momento en que estuvieron ahí. Pero ese era el ideal de perfección de Hitler, formar una raza aria de superhombres. Adam Weishaupt, por su parte, fundador del grupo de los Illuminati, buscaba la perfección humana, luchó por alcanzar ese ideal, y hasta el día de hoy se ve que sus seguidores lo único que buscan es el dominio mundial. Eso no es perfección. Todo eso solo fue imaginación de mentes que se habían pervertido haciendo castillos en el aire que jamás existirán ni han existido, ni tampoco se podría imaginar que existieran. La perfección según Dios es sencilla, es algo muy distinto y está llena de piedad, es algo bonito y maravilloso, no es aburrido como lo que los hombres han estado buscando llamar perfección. La perfección tal cual le enseña el hombre, tal cual le enseña el colegio, incluso la universidad, es una perfección aburrida, una perfección donde la perfección no es verdadera. De manera que entonces, si le llamamos a eso perfección, solamente es burla, porque no lo es. Entonces, lo que Dios enseña está lleno de piedad. Salmo 119, versículo 1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. De manera que entonces, los perfectos para Dios son los que andan en su ley. No dice los que han andado, sino los que andan. Significa que estamos en el proceso. Cuanto más nosotros sigamos escuchando los mandamientos de Dios y sigamos esforzándonos por obedecerlos cada día, ya estamos andando en la perfección. La perfección es un camino, no es simplemente una actitud. De manera que cualquiera que quiera sentirse perfecto para poder alcanzar a obedecer la ley, está perdiendo su tiempo. Hay personas que dicen: primero yo tengo que amar, cuando yo ame, entonces voy a guardar la ley. Están hablando una inconsecuencia. El fanatismo siempre está cerca de la verdad. Tú no puedes llegar a tener amor, eso es un imposible. Cuando tú practicas la ley de Dios, recién manifiestas amor, tanto por Dios como por tu prójimo. Y el amor de Dios te viene a través de esa ley, por eso a la ley se le llama amor. Entonces cuando tienes esa ley tú dentro de ti, esa ley se expresa en tus acciones. En el nuevo pacto se nos promete: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así que entonces necesitamos que Dios escriba su ley en nuestra mente y corazón, pero no la escribe mágicamente ni porque ores todo el día. Va a ser escrita cuando leas la Biblia y entiendas las palabras de este libro. Entonces estarás lleno de la ley, y de la abundancia del corazón hablará la boca. Mateo 12:34. Porque tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. Proverbios capítulo 23, versículo 7. No eres por fuera lo que no tienes por dentro. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Así que entonces, para que nosotros podamos manifestar amor, primero tenemos que tener el amor dentro, es decir, el conocimiento de la ley de Dios y de su palabra dentro. De otra manera es por gusto. Hay personas que entonces dicen: yo primero amo y luego obedezco. Mal, hermanos, porque primero se tiene la ley para luego obedecer. Eso es tener el amor primero. Entonces, cuando ellos hablan del amor que tienen que tener primero, se están refiriendo al sentimiento, no se están refiriendo al amor real, al conocimiento de la ley de Dios. Así que cada día nos esforzamos por armonizar con esa ley. Y por esa razón es que hablamos de la perfección. Nadie ha dicho que ya estamos obedeciendo hoy día, ni que hoy día lo vamos a lograr todo. Eso es un imposible. Primero tenemos que ir conociendo qué tenemos que obedecer. Y a medida que vamos conociendo, vamos practicando. A esto se le llama un crecimiento progresivo, pero ya estás en el camino de la perfección.
Así que el camino de la perfección no es cosa del otro mundo ni cosa de seres divinos, es cosa de pecadores. Por eso Jesús, cuando predicó en el Sermón del Monte en Mateo 5:48, se dirigió a los pecadores cuando les dijo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esas palabras no se le pueden decir a un perfecto, por favor, porque el perfecto ya no necesita que se lo digas. Él es el que te diría a ti: tú más bien sé perfecto. Así que entonces, estas palabras son para nosotros los pecadores. El llegar a alcanzar la perfección en un momento no es posible para nosotros. Pero así como el niño que está en el colegio y primero aprende a sumar, y dentro de esa esfera de las sumas llega a alcanzar a sumar bien, ya es perfecto en sumas. Pero aún todavía le falta restar, multiplicar y dividir, y en eso todavía no es perfecto. Así que dentro de su esfera de aprendizaje está la perfección. En lo que todavía no ha aprendido, ¿cómo va a ser perfecto si todavía ni siquiera sabe lo que tiene que hacer? Solamente Dios puede tener ese tipo de perfección porque es Dios, porque Él puede hacer hasta lo que pueda hacer nuevo para Él, entre comillas. Pero nosotros no, nosotros tenemos que aprender, tenemos que pasar por el proceso. Cuando aprendemos que la palabra dice no matarás, ahora todavía después de aprender lo intelectual tenemos que aprender la práctica. Porque entonces desde ahí en adelante comenzamos a practicar hacer lo que Dios nos dice, y entre errores, caídas, golpes y arañones aprendemos a cumplir. Ya eso se le llama la perfección. Esa es la perfección en la esfera humana. Así que en la medida que se va aprendiendo, se va perfeccionando el hombre. Así es nuestro caso. Debemos buscar el crecimiento en la perfección paso a paso, según las instrucciones que Dios nos vaya dando. Job no hizo lo que hizo porque él ya era perfecto. Job no nació perfecto, por favor. No era que tenía los atributos para ser perfecto. No era que él tenía la paciencia porque había nacido así, la copió de su mamá, de su papá, o una batería lo hacía funcionar. No. Job era así porque aprendió los mandamientos de Dios. Por eso se dice temeroso de Dios. Deuteronomio 6:2 dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus mandamientos. Otro tipo de temor no existe. Sin mandamientos no hay temor. Quien hable de ser temeroso o piadoso de Dios y hace de lado los mandamientos diciendo que obedecerlos son legalismo, no le creas. Está hablando algo que no es, porque eso es hipocresía. Una persona no puede decir jamás que a un lado la ley de Dios y que lo que interesa es ser temeroso de Dios y piadoso. ¿De qué piedad vamos a hablar si la ley es la piedad? Así que el que no obedece la ley no puede estar en piedad. Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para que podamos obedecer esa ley. Y nos ha ejemplificado en su ritmo de vida la obediencia a los mandamientos de su Padre. Y por eso pudo decir: he cumplido los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor, San Juan 15:10. De manera que aquí, si no obedecemos los mandamientos de Dios, no hay amor. Ser legalistas es lo que malogra todo, es lo más peligroso que puede existir. El legalista, como bien sabemos, es el que conoce la ley de Dios, pero dice que no se la puede obedecer porque somos demasiado pecadores. El legalista dice pero no hace, Mateo 23, versículo 3. Por lo tanto, todos aquellos que digan creer en la ley y luego de decir y defender que la ley sigue vigente, declarar que no se puede obedecer y que nadie se va a salvar por obedecer esa ley, eso es ser un hipócrita legalista. Y no podemos caer en ese terreno como pueblo de Dios, porque del pueblo de Dios se dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Job creía en la ley y la obedecía. Y eso hizo de él un hombre perfecto, porque nadie puede ser de sí mismo perfecto jamás. Eso es un imposible. Por tus propias obras no vas a alcanzar la perfección, hermano. Tienes que obedecer los mandamientos de Dios si quieres alcanzar ese nivel. Y lo alcanzarás en la medida en que Dios te enseñe cómo cumplir esos mandamientos. Dios lo hace en nosotros con sus mandamientos y con sus enseñanzas. Isaías 55, 10 y 11 dice que la palabra de Dios es como la lluvia que cae del cielo, harta la tierra, la hace germinar y producir. Así dice será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié.
Así que entonces Dios, a través de su palabra, es el que nos vuelve piadosos. Y esto nos lleva al día lunes 26 de marzo, el contentamiento. ¿Qué cosa es el contentamiento? ¿Cuántas personas buscan esto, no? En el mundo se busca el contentamiento como que fuese algo más grande que el oro, y lo es. Y por esa razón debemos de buscarlo, perseguirlo hasta encontrarlo. Dice el texto para el día lunes: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dice Pablo, Filipenses 4:11. Si debemos contentarnos cualquiera sea la situación en la que nos encontremos, ¿de dónde va a proceder esa alegría? Al escribirle a Timoteo, Pablo describe a un grupo desagradable de personas que toman la piedad como fuente de ganancia. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 5. ¿Qué mejor descripción que esta podría haber para algunos mercachifles televisivos actuales? Hacen mucho dinero diciéndoles a sus oyentes que si tan solo son fieles, y esa fidelidad incluye financiar su ministerio, entonces serán ricos. La equipación de la riqueza con la fidelidad es solo otra manifestación del materialismo, pero bajo el disfraz del cristianismo. Aquí podemos notar claramente a esos mercachifles, a esos pastores y dirigentes religiosos que no predican la verdad. Hablan mucho del amor, hablan mucho de la gloria, de que Dios te bendice, que tienes que dar más diezmos para que tengas más bendiciones, pero todo se lo echan al bolsillo. Este tipo de pastores están financiando su ministerio porque llegan a un punto hasta incluso de decir: vamos a poner blancos para el bautismo. Jesucristo nunca puso blancos para el bautismo, nunca se oyó a Jesús decirle a Pedro: Pedro, este mes por favor son 5,000 almas para tu maestro, así que por favor anda y me bautiza 5,000 almas, porque si no, ¿de dónde 10 mitos? Jesús jamás se preocupó. Eso es financiar el ministerio. Pero cuando se lleva el mensaje para la hora presente, el mensaje de los 3 ángeles, y es financiado ese ministerio, estamos hablando de que Dios está siendo financiado, porque es Dios el que está corriendo y su mensaje está corriendo por toda la tierra. Como pueblo adventista del séptimo día, creemos en la proclamación de las profecías del tercer ángel, que es el evangelio para esta hora, y que es lo único que va a salvar, porque fuera de los 3 ángeles ya nada te salva. Entonces, como adventistas proclamamos esta verdad y damos todo nuestro apoyo a aquellos que están predicando esta verdad. Y así es como terminamos la obra, porque de lo contrario hay algunos que toman la piedad como fuente de ganancia, se nos dice. Los que no están predicando este mensaje, dice el apóstol Pablo: el que no trabaja, que no coma. Por lo tanto, a ese tipo de ministros no hay que darles el apoyo. Cuando lo hacemos, entonces estos se engríen y siguen predicando su supuesto amor, que el amor a Jesús, que el amor al prójimo, y dejan de predicar el verdadero amor, que es el mensaje para esta hora presente, los 3 ángeles. Pero ahora veamos cuál es este contentamiento, porque el contentamiento es la clave aquí principal. ¿Qué cosa es contentamiento y cómo se lo obtiene? Mientras no sepamos esto, va a ser imposible que podamos disfrutarlo. De nuevo, en esto no nos ayuda el diccionario. Así que tenemos que desechar el diccionario cuando busquemos el significado de las palabras de la Biblia, porque el significado de las palabras de la Biblia está dentro de la misma Biblia. Eso es lo bonito. ¿Qué dijo Jesús con respecto a lo que es el contentamiento y la alegría? Jesús le dio el concepto correcto cuando dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Jesús dijo estas palabras a sus discípulos cuando estos estaban pasando por momentos críticos, y sus discípulos escucharon ávidos cómo se alcanzaba el gozo, y Cristo les abrió prácticamente los misterios de las Escrituras. San Juan 15, 11 al 24. El Salvador dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Qué maravillosas palabras las del Salvador. De manera que entonces nosotros obtenemos el gozo cuando estamos llenos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra del gozo. Así que basta con que esas palabras llenen nuestra mente y nuestro corazón, entonces ya estamos con el gozo de Dios. De manera que el gozo y la alegría no son un sentimiento, sino más bien un principio que esté en el interior,
sobre la base del conocimiento de las palabras de Dios. Esas palabras alegres son las que moran dentro de nosotros, puesto que Jesús es la alegría de nosotros. Jesús vivía alegremente cuando estaba en la tierra porque Él mismo tenía el conocimiento de su palabra dentro de Él. Él declaró, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para que encontremos entonces su misma alegría hay que seguir su ejemplo. Puesto que Él dijo, ejemplos he dado para que os hagáis como yo he hecho, San Juan 13:15. Y luego nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, Mateo 11:29. Se aprende de Él en las Escrituras. Al hacerlo, disfrutaremos de nuestra estadía en este mundo, porque solo estamos de pasada, no hay que olvidar. Somos extranjeros y peregrinos. Los que están buscando aquí su patria en la tierra, lo echarán todo a perder, porque entonces comenzarán a copiar lo que hace el mundo. El mundo vive del materialismo, de buscar el oro, la plata y la fama, pero eso no buscamos nosotros. Por eso no vivimos desesperados. El mundo vive desesperado porque está en la competitividad. Quiere estar al día con todo lo que los demás hacen y eso lo desespera. Pero el cristiano puro es un cristiano que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios y por eso el gozo de Dios está constantemente en él. Entonces el gozo no es un sentimiento, el gozo es un principio que se obtiene en base al conocimiento de la palabra. Y esto solo se puede lograr cuando nosotros sabemos para qué estamos en este mundo. Hemos venido a este mundo con una misión, y si descubrimos nuestra misión por la palabra de Jesucristo, ese gozo se cumple en nosotros. Y esto solo pasará cuando estudiemos las profecías de Daniel y Apocalipsis. Por eso a la iglesia adventista del séptimo día es a la única iglesia a quien Dios ha entregado los secretos y los misterios de estos dos libros, Daniel y el Apocalipsis, para que el gozo de Dios esté en esta iglesia y pueda demostrar que en medio de la tribulación se goza. Gozaos en la tribulación, dice el apóstol Pablo. Pero si hacemos de lado las profecías de estos libros, entonces ya no disfrutamos de la felicidad, puesto que el texto bíblico dice claramente: bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. O sea, la bienaventuranza, la felicidad es para aquellos que estudian estos libros y los obedecen. Pero si dices que le tienes miedo a este libro, que tu pastor ha dicho que no hay que estudiar esto, que además hay que hablar primero del amor, que después ya hay que hablar de las profecías, entonces tú no vas a gozar, tú vas a ser un cristiano hipócrita, que solo vas a sonreír por fuera, pero por dentro estás destrozado. Así que no debemos de vivir de esa manera. Hay que llenarse de la verdad de Dios. Entonces todas las demás enseñanzas de la Biblia serán dulces y placenteras para nuestro objetivo en esta vida. Pero los que no quieren participar del estudio profético no gozarán en esta vida ni en la venidera. Los que entran en la competencia mundana y quieren hallar allí la felicidad no tienen aspiraciones reales. Solamente están en la competencia, son materialistas. En cambio, los que buscan el conocimiento de las profecías viven una vida superior, porque entonces viven con aspiraciones nobles, con aspiraciones reales. Y de hecho, esto va a alejar de sus vidas de ellos la amargura, el estrés, la cólera, los odios y la envidia, y van a ser gente piadosa. Y esto nos lleva al día martes 27 de marzo, la confianza. La consigna y el propósito de los mayordomos de Dios es: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. El texto nos da el concepto claro de lo que es la confianza. Seguir nuestra propia prudencia sería totalmente erróneo. Nuestra propia prudencia sería seguir nuestro propio sentimiento de creer qué cosa es lo correcto. A eso se le llama tu propia prudencia, donde tú te conduces de acuerdo con tu propia filosofía porque te crees sabio cuando no eres nada. Lo primero que el hombre tiene que reconocer, así diga lo contrario, puede discutir, no hay problema, pero lo primero que tiene que reconocer es que es un ignorante consumado, no es nada. Puede haber terminado una carrera, puede ser un científico, puede ser un físico, un químico, puede ser un presidente de la nación, pero todos son ignorantes. Todos son ignorantes, no conocen. Así que ese es el primer paso, no seguir la propia prudencia. Cuando empezamos así, hemos empezado con pie derecho. Por eso el apóstol Juan dice en 1 de Juan 3:21,
Amados, si nuestro corazón nos reprendiere, mayor que nuestro corazón es Dios, porque Él conoce todas las cosas. Esto significa que la confianza solo puede ser el resultado de lo que tenemos dentro como conocimiento traído por Dios a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo lo que a nosotros nos reprenda es menos que el conocimiento de Dios, como acabamos de leer el texto. Entonces, necesitamos el conocimiento de Dios. Cuando tengamos ese conocimiento dentro de nosotros y veamos y entendamos lo que quiere decir la palabra del Señor, entonces eso se va a convertir en el motor que impulsa nuestras acciones. Proverbios 23:7. Y cuando esto llena por completo la mente y el corazón, vale decir la palabra de Dios, nos estamos llenando de la confianza. Entonces la confianza no es una sensación, no es una actitud del hombre, no es un sentimiento ni una emoción. La confianza es estar llenos del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Solo cuando tú conoces quién es Dios puedes confiar en Él. De lo contrario es imposible. Dios no es lo que tu papá y tu mamá te han contado. Dios no es lo que te ha dicho la iglesia. Dios no es lo que te ha dicho el pastor. Dios es lo que dice la Biblia. Gustad y ved que es bueno, Jehová dice, dichoso el hombre que confía en Él, Salmo 34:7. El error de muchos es confiar en lo que otros les hablan de Dios. Job declaró: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Una cosa es que te hablen de Dios y otra cosa es que tú mismo lo encuentres. Job 42:4. De manera que entonces lo que nos toca a nosotros es leer la palabra del Señor, llenarnos por completo de ella, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De lo contrario no hay ninguna esperanza. Por gusto es, tú no vas a confiar en Dios de ti mismo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5, y el versículo 7 todavía dice más: teme a Jehová y apártate del mal. No sigas tu propia opinión. Cuando sigues tu propia opinión, tú ya no temes a Jehová y por lo tanto andas en el mal. Entonces, cuando ya nos llenemos de la palabra de Dios, estamos llenos de la confianza y ahora solo nos faltará ejercerla. Ahora, esta confianza solo se logrará cuando comencemos a seguir la palabra del Señor hasta en lo más mínimo. Porque hay personas que a veces solo siguen lo que conviene y dicen, bueno, esto sí se puede obedecer, pero aquel otro no se puede obedecer. Obedecen en que de repente tienen que regalar algo de comida al pobre porque le sobra. Le regalan dinero al necesitado solo porque le sobra dinero, porque si no le sobrara tampoco darían, serían más egoístas que nadie. Sí, hay muchos que dicen soy pobre y no quieren ni siquiera dar para poder comprar un volante. Entonces ahí se nota que mienten, pues, ¿no? Porque la realidad es que cuando tú tienes que hacer lo que es correcto, demostrando confianza en Dios, lo haces aunque nada esté en tu favor, ¿correcto? Eso es verdadera confianza, porque tú le crees a Dios, porque lo conoces, porque caminas diariamente con Él, entonces confías en Él. Entonces, no puede haber confianza en Dios nacida de ti. Olvídate de que nazca de ti. Job no nació con la confianza dentro. La confianza que obtuvo Job fue en la medida en que conoció a Dios. Hay ocasiones en que las personas pasan momentos críticos y difíciles y en ese momento corren a buscar a Dios. Y luego de que lo buscan a Dios en ese momento y ven que a veces Dios no les contesta como quisieran, ya no quieren creer en Dios. ¿Cuántos hombres han habido así renegados de la fe? Que al ver que han sucedido cosas en su vida donde han pensado que Dios se ha olvidado de ellos porque no les contestó, maldicen a Dios y se van. Y para remate hablan mal de Él. Y eso pasa porque en sus iglesias les han hecho creer que la confianza tiene que nacer de ellos. Se esfuerzan por confiar en Dios, quieren sentir que confían en Dios y pierden su tiempo y pierden su vida. Así no se confía en Dios. Confiar en ese tipo de Dios y en ese tipo de religión es volverse ateo. Sería más bonito ser ateo que confiar en ese tipo de creencia, donde te digan que la confianza tiene que nacer de ti,
de un sentimiento y que tú tienes que sentir que confías para que creas que realmente estás confiando en Dios. Eso no es verdad. La Biblia nos enseña que la confianza en Dios no ha de ser solamente en cosas graves y difíciles. Confiamos en Dios en cada cosa por más pequeñita que sea. Si Dios nos dice cómo debe ser nuestra comida, cómo debe ser nuestra bebida, cómo debe de ser nuestro vestido, y a nosotros no nos gusta que nos diga eso y lo llamamos fanático a Dios por decirnos eso, no confiamos para nada en Dios. Así que somos mentirosos al decir yo confío en Dios. No, tú no confías en Dios, tú confías en ti mismo. Porque solamente confías en lo que tú crees que debes confiar, pero no te sometes por completo a Dios. Someterse a Dios significa que en lo más pequeñito que la Biblia te pida, en eso tengas que cumplir. Y entonces la confianza se va desarrollando cada día de nuestra vida. Cuando vamos cumpliendo con cada una de estas pequeñeces que son los mandamientos de Dios también, esas pequeñeces hacen que aprendamos a confiar en Dios. La confianza entonces es el desarrollo de la vida constante de todos los días. No la generamos por nosotros mismos. El apóstol Pablo dice claramente que esa confianza o fe, porque fe es confianza, la obtenemos de Dios cuando leemos su palabra. En Romanos 10:8 el apóstol Pablo le llama la palabra de fe que predicamos. Y en Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que entonces la fe o confianza viene por el oír de la palabra de Dios. Nos llenamos de la palabra de Dios y ya estamos llenos de confianza. Qué interesante. Y es obvio que cuando nos llenamos de la palabra de Dios, esa palabra de Dios comienza a operar el cambio en nosotros. A más conocimiento de la palabra de Dios, más llenos estamos de confianza, más la ejerceremos. En esperar la venida de Cristo, en vivir de acuerdo con esos principios, ya estamos manifestando nuestra confianza. Dios no nos pide que lidiemos con cosas imposibles o difíciles. Veamos qué nos dice el espíritu de profecía en relación a esto. Obreros Evangélicos, página 25. Los apóstoles ilustran así el confiar en Dios con todo el corazón. Eran por naturaleza tan débiles e impotentes como cualquiera de los que están ahora en la obra, pero ponían toda su confianza en el Señor. ¿Cómo así? Continúa diciendo el espíritu de profecía. Tenían riquezas, pero consistían ellas en la cultura de la mente y el alma. ¿Con qué se culturizaban? Con la palabra de Dios. Y eso es lo que hacía poner su confianza en el Señor. Y esta puede tenerla todo aquel que dé a Dios el primero, el último y el mejor lugar en todo. ¿Cómo lo hacemos? Cuando buscamos el conocimiento de su palabra antes que pensar en nuestro trabajo, antes que pensar en nuestra comida, antes que pensar en nuestros estudios. Porque hay muchos que dicen, no, es que tengo que estudiar, no tengo tiempo para leer la Biblia. Y no la leen, y si la leen, leen a la corrida y prefieren darle más interés a sus estudios. El que le dé más importancia en sus estudios, en la universidad, en el colegio, el que le dé más importancia al trabajo y al dinero, no es digno de ir al cielo. Por gusto es. Primero tiene que ser Dios, y entonces recién hablaremos de confianza en Él. Y esto nos lleva al día miércoles 28 de marzo. El temor de Jehová es la fuerte confianza y no debemos olvidarlo. Y tememos a Dios cuando guardamos sus mandamientos, es decir, cuando nos llenamos de su palabra. Nos dice el día miércoles, nuestra influencia. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 5:8. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. San Mateo capítulo 5. Pero jamás dijo que nosotros brilláramos con nuestra propia luz del esfuerzo propio, de nuestro intelecto, sino más bien con la luz que Él nos da. ¿Y cuál es esa luz? La Biblia es clara. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y es luz para mi camino. Cuando esa luz está dentro de nosotros, ahora esa luz sale a relucir. De gracia recibiste y dad de gracia, San Mateo 10:8. Tal es el hombre en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. De la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34. De manera que entonces, cuando tenemos la luz de Dios dentro de nosotros, es decir, la palabra de Dios dentro de nosotros, será espontáneo que nosotros brillemos ante el mundo y esa será nuestra influencia para que conozcan que de Dios venimos. Jesús era así. Él dijo, yo soy la luz del mundo.
porque él vivía de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. Por tanto, su influencia llega hasta nuestros días sin un solo atisbo de haberse opacado. Cada vez la luz es más brillante, y esto nos lleva al día jueves 29 de marzo. Las palabras que queremos y que no queremos oír. Sois extranjeros y peregrinos en la tierra, ya que el cielo perfecto, bello y pacífico es nuestro destino final. Hebreos 11, 13 y 14. Mientras tenemos que vivir aquí en la tierra, debemos pensar que todo lo que hagamos y la forma en que vivamos determinará las palabras que Dios nos diga al final del tiempo. Entre en el gozo de tu Señor, bien buen siervo y fiel, porque hiciste lo correcto. Por esa razón eres un siervo correcto y tienes amplia entrada en el reino de Dios. ¡Qué maravilloso!, ¿no? Estas son las promesas del Señor. Así que, cuando se habla acerca de esto, se está hablando de obras. Cristo dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Aquí Jesucristo está poniendo de relieve las acciones de los hombres. Las palabras de Cristo denotan servicio de obediencia a algo. Dios llama buenos siervos a los que fueron fieles al deber. Por lo tanto, estamos hablando de obras. Todos seremos juzgados de acuerdo con nuestras obras, Apocalipsis 22:12. Estas determinarán quién se salva y quién se pierde. Para algunos, las obras son simplemente mero legalismo, formalismo y moralismo. Oiga, está mal quien piensa así. Está equivocado rotundamente, porque las obras de los hombres juegan un papel sumamente importante, imprescindible en la salvación. Jesús enseñó claramente eso. Él declaró que en ocasión de su venida, la salvación de los hombres se manifestará por medio de sus obras, y no simplemente por haber creído en Él. Jesús declara en San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, es decir, no todo aquel que cree en mí, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. En Apocalipsis 22:12 dice que Él viene para juzgar a cada uno según sean sus obras. Y en San Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, Jesucristo dice que cuando el Hijo del Hombre venga y los muertos oigan su voz, saldrán de sus sepulcros los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que entonces, la salvación de los hombres se va a determinar de acuerdo con sus obras. Por eso el apóstol Pablo también decía, a los que hicieron bien, vida eterna, pero a los que son contenciosos, perdición y destrucción. Por tanto, las obras medirán al salvado y al perdido. Romanos 2, 7 al 9. Pero, ¿qué tipos de obras hay? Esto es lo que tenemos ahora que entender. Ya está claro que la Biblia nos dice que el hombre tiene que hacer obras correctas si quiere salvarse. Pero hay que entender qué tipo de obras. Porque en la Biblia se mencionan dos tipos de obras. Las obras que son propias y que no servirán para salvación, y las obras que Dios nos pide que tengamos que realizar, que se llaman las obras de la fe y que sí son para salvación. De ahí que el apóstol Pablo, por ejemplo, nos dice que por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de Dios, y que no es por las obras que nosotros obtendremos la salvación. Ese es el tipo de obras a las cuales Pablo hace referencia cuando se refiere a las obras propias. Nuestras obras propias, entonces, ¿en qué se basarían? Son aquellas que se realizan sin la guía de Dios, y que por más buenas que se cataloguen, no nos servirán para nada. ¿Correcto? Porque por solo las obras el hombre no puede ser justificado ante Dios. ¿Cómo es esto? Incluso estas obras pueden ser sacadas de la misma Biblia, de la misma ley, y podrían no servir para nuestra salvación. ¿Cómo así? Bueno, supongamos la Biblia nos dice hay que visitar al enfermo, hay que dar de comer al hambriento. Muy bien, podemos hacerlo. Pero si aparte de eso somos mentirosos, malcriados, mal hablados, somos gente que hace cosas negativas, nuestras buenas obras no nos van a proteger. Puedes regalar hasta tu cuerpo para ser quemado, puedes regalar un templo. Hay gente que regala bancas para la iglesia, regala iglesias y piensa que por eso se va a ir al cielo. No, eso no te va a llevar al cielo. Pero si todo eso
está acompañado con todo lo que mandan los mandamientos de Dios, porque las buenas obras tienen que estar acompañadas de todos los mandamientos de Dios, entonces todas esas obras nacidas de la obediencia a todo lo que Dios te dice son para salvarte. Si tú dejas de cumplir solo una de ellas, igualito te pierdes. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto es hecho culpable de todo. Ahora, Dios nos ha dejado en su palabra el que tengamos que cumplir con todas las obras que Él nos pide. Tenemos que aprender a hacer lo correcto, aprender a hacer el bien y dejar de hacer el mal. Nos dice así en Isaías capítulo 1, versículo 17. Ahora bien, a fin de poder lograr esto, hay mandamientos que tienen que ver con nuestras acciones directas en favor del prójimo y en favor de nosotros mismos, del cuidado nuestro. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le decía Pablo a Tito. Pero también hay mandamientos que son para cuando cometes errores. Puesto que somos personas tendientes al error, se tiene que haber dado mandamientos para corregir esos errores. El plan de Dios es corregir nuestros errores, corregir nuestros pecados, extirparlo de nuestra vida. Y para eso también hay mandamientos que van a extirpar el mal de nuestras vidas. Cuando Dios ve que hemos cometido un error mientras estamos obedeciendo su ley, nos ha dicho: ahora vas a tomar a tu sacrificio y lo vas a presentar. Su sangre será derramada para ti. Y es por eso que nosotros ahora tomamos a Cristo nuestro sacrificio y a través de Él y por su nombre pedimos el perdón de nuestros pecados mientras seguimos obedeciendo la ley. Nunca paramos de obedecer la ley. Nuestros errores, querido hermano, no demuestran que somos transgresores de la ley para no obedecerla. Estás equivocado. Nuestros errores solo demuestran que al transgredir esa ley necesitamos volver a ponernos en armonía. Dios debe de encontrarnos en armonía con su ley. Así que, si mientras estás luchando por obedecer llegaras a cometer un error, no cuando te dé la gana de cometerlo, cuidado, porque primera de Juan 2:1 dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Lo que significa que cuando nosotros cometemos errores en nuestro intento por obedecer la ley, inmediatamente debemos confesar ese error y seguir obedeciendo la ley. Dios no nos ha dado permiso para pecar, lo que nos ha dado es oportunidad de levantarnos cuando hemos pecado. Porque si nosotros no seguimos así, y en lugar de cumplir con la obediencia a todos los mandamientos de Dios, solamente cumplimos con lo que nos conviene, somos fariseos. Cuando decimos esto se puede, pero aquello no, estamos demostrando ser fariseos. Y si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. San Mateo 5:22. De manera que entonces, por eso Santiago dijo que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:25 y 26. Y nos declaró que Abraham nuestro padre fue justificado por las obras y no solamente por la fe, y que su fe se hizo perfecta por sus obras. Santiago 2:22 al 24. De manera que entonces las obras son indispensables en este camino. Y esto nos lleva al día viernes 30 de marzo para estudiar y meditar. Cristo vino a este mundo para revelar el amor de Dios. Sus seguidores deben continuar la obra que Él comenzó. Esforcémonos por ayudarnos y fortalecernos mutuamente. La búsqueda del bien de los demás es el camino por el que puede hallarse la verdadera felicidad. El hombre no obra contra sus propios intereses cuando ama a Dios y a sus semejantes. Cuanto más desprendido sea su espíritu, tanto más feliz será porque está cumpliendo el propósito de Dios para él. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 27. Preguntas para dialogar. ¿En qué medida el hecho de confiar en el Señor causa satisfacción? ¿Qué se necesita para confiar en Dios con todo nuestro corazón en lo intelectual? Segunda de Corintios 10:5. ¿Por qué nos resulta tan fácil decir que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman? Romanos 8:28, pero tan difícil creerlo. Es decir, ¿por qué decimos que confiamos en Dios y en realidad confiamos en Él intelectualmente y sin embargo tenemos tanto miedo del futuro? ¿Por qué es que el cristiano pasa por este proceso? Bueno, la confianza intelectual solamente viene cuando oyes al pastor predicar, cuando oyes por ahí un mensaje,
Cuando otro te dice que debes confiar en Dios, entonces te dice confía en Dios y vas a ver, sí, ya vamos a estar orando por ti. Además, acuérdate lo que el pastor dijo. Cuando tienes solamente ese tipo de creencia, no vas a poder pues confiar en Dios. Es imposible, porque eso solo es confianza intelectual. Pero cuando lees la Biblia, esa ya no es confianza intelectual nada más, esa es una confianza práctica. Porque las palabras de la Biblia están vivas. San Juan 6:63 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero no solamente es que leas el texto bíblico y lo creas, no, eso no te sirve para nada. Puedes hacer eso, igualito vas a fallar. Lo que necesitas es un estudio de la Biblia, saber por qué la Biblia es palabra de Dios, saber que el Dios de la Biblia es real, saber que está pronto a venir, ver sus profecías. Cuando hagas eso, recién podemos hablar de que tu confianza es segura en Dios. Mientras tanto, solo será intelectual. Que Dios nos ayude, querido hermano, para vivir de la confianza de su palabra, de llenarnos de la verdad y ser confiados en Dios realmente. Maravillosa lección de esta semana. Que Dios te bendiga. Hemos cerrado un trimestre más con nuestra lección de escuela sabática. Amén.